¿Sabías que muchas celebridades como Dolores Hart dejaron la industria debido a la religión? Algunos arriesgaron sus carreras para seguir sus convicciones, otros se alejaron de la fama completamente para responder a un llamado superior. Sus vidas fueron moldeadas por la devoción, no por el deseo, y sus decisiones dejaron a la industria asombrada. Esto no es solo una mirada al estrellato, es un descenso al mundo oculto de las almas más fieles de Hollywood. Dolores Hart, una estrella en ascenso de finales de la década de 1950. Dolores Hart sorprendió a Hollywood cuando dejó atrás una floreciente carrera cinematográfica para seguir un llamado superior. Después de debutar junto a Elvis Presley, la joven actriz había hecho 10 películas a los 24 años. Pero en el apogeo de su fama en 1963, Hart sintió una atracción profunda hacia la vida religiosa. Durante una gira promocional en Nueva York, se escapó discretamente en un viaje de ida hacia la abadía de Regina Laudis en Connecticut y nunca miró atrás. La glamorosa estrella se convirtió en monja benedictina, cambiando los platós de cine por la paz del claustro. Aquellos que la conocían no estaban completamente sorprendidos. Incluso en el set, Dolores mostraba un lado devoto. Ella y Elvis discutían la Biblia entre tomas, compartiendo versículos y preguntas espirituales. Como hermana Dolores, encontró la realización que había anhelado más allá de la fama. En años posteriores, la exactriz incluso unió Hollywood y el convento. Un documental de 2012 sobre su vida, Dios es el Elvis más grande, fue nominado a un Oscar, lo que llevó a la madre Dolores Hart a regresar a los premios de la Academia con su hábito. Con su sonrisa serena y su sabiduría suave, se convirtió en un recordatorio viviente de que la fe puede brillar más que cualquier reflector. Loretta Young. Como adolescente en la era dorada de Hollywood, Loretta Young lidiaba con el atractivo de la fama y las enseñanzas de su fe católica. A los 17 años, se había fugado en una rebelión juvenil, solo para ser amonestada por su sacerdote familiar a elegir entre su carrera cinematográfica y su religión. Aunque Loretta inicialmente eligió Hollywood, su fe pronto moldeó profundamente su vida y legado. En 1935, enfrentó una grave crisis personal. Embarazada fuera del matrimonio por el coprotagonista Clark Gable, la devota joven de 22 años rechazó la presión del estudio para abortar al bebé, arriesgando su carrera para proteger al niño. Dio a luz en secreto a una hija y organizó una historia de adopción como cobertura en lugar de violar su conciencia. La firmeza moral de Young le costó un contrato con el estudio, pero nunca vaciló. En el set, Loretta se hizo conocida por imponer un código de conducta estricto, incluso instalando un frasco de multas para castigar a los miembros del equipo por las blasfemias. Los colegas que maldecían en su presencia podían encontrarla dulcemente sosteniendo la caja, esperando una contribución para la caridad y penitencia. A pesar del cinismo de la industria, la genuina piedad de Young le ganó respeto. A menudo comenzaba los rodajes con una oración y seleccionaba roles que respetaban sus valores. Incluso aceptaba suspensiones en lugar de actuar en películas objetables. Después de ganar un Oscar y presentar un programa de televisión exitoso, Loretta dedicó sus últimos años a la misa diaria y las organizaciones benéficas católicas. Bing Crosby. La suave voz de Bing Crosby lo convirtió en un ícono estadounidense, pero fue su firme fe católica lo que realmente guió su vida detrás de escena. Criado por una madre devota, Bing asistió a escuelas jesuitas en su juventud, una educación que le inculcó disciplina y devoción. A medida que su fama se disparaba con éxitos como White Christmas, Crosby permanecía discretamente como un asiduo asistente a la iglesia y un hombre de familia con profundas creencias. Hollywood notó su imagen saludable, eligiéndolo famosamente como el padre O'Malley, el amable sacerdote en Going My Way. El papel le ganó un premio de la Academia y solidificó su reputación como uno de los católicos más devotos de Hollywood. No era solo una actuación, Crosby realmente asumía las virtudes que interpretaba. Cuando se casó, se quedó casado, señaló un biógrafo sobre el compromiso de Bing con el sacramento. Dio la bienvenida a 7 hijos y los crió en la iglesia, insistiendo en dar gracias antes de las comidas y asistir a misa los domingos, incluso en medio de un deslumbrante estilo de vida en Hollywood. En 1935, en el apogeo de su fama temprana, Bing grabó el himno Noche de Paz, con la condición de que todas las regalías fueran a obras de caridad, una decisión que decía mucho sobre su conciencia. Décadas después, el mundo fue recordado de la humilde fe de Crosby, cuando murió después de un juego de golf en 1977. Dejó instrucciones para una sencilla misa fúnebre católica, cerrada al público, evitando cualquier alarde de celebridad. Jimmy Stewart. La imagen sana y común de Jimmy Stewart en la pantalla reflejaba una fe profunda fuera de ella. Nacido en una familia presbiteriana devota en un pequeño pueblo de Pensilvania, Stewart fue criado por un padre que cantaba en el coro de la iglesia y le enseñó la importancia de la oración. A lo largo de su vida, el actor de voz suave siguió siendo un asistente regular a la iglesia y mantuvo la fuerte moralidad que lo hizo querido por los estadounidenses. La fe de Stewart verdaderamente lo estabilizó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió como piloto bombardero, realizando peligrosas misiones de combate. Al partir para la guerra,
En la guerra de 1941, su padre metió una copia muy gastada del Salmo 91 en el bolsillo de la chaqueta de Jimmy con una nota. Confío en la copia adjunta del Salmo 91. Estoy seguro de que Dios te guiará a través de este mundo loco. Esos versos de protección se convirtieron en el compañero constante de Stewart en el cielo. Después de la guerra, volvió a actuar con una nueva perspectiva. En el set de Qué bello es vivir, filmando la famosa escena de la oración desesperada de George Bailey, Stewart se sintió inesperadamente abrumado. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió la soledad y la desesperanza de las personas que no tenían a dónde acudir, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La emoción genuina que el público ve en ese momento crucial fue Jimmy mismo conmovido por el poder de esa oración. Stewart llevó esa reverencia a su vida en tiempos de paz, sirviendo como anciano en su iglesia presbiteriana e incluso escribiendo poesía sentida sobre su perro, que también servía como reflexión sobre la fe y el amor. Barbara Stanwyck. La vida de Barbara Stanwyck estuvo marcada por la dificultad y la resiliencia, y por la creencia de que, como ella una vez dijo, debemos creer en Dios o no tendremos mundo. Like Shira Bauwaisher. Huérfana de niña y templada por una crianza dickensiana, Stanwyck aprendió a confiar en la fortaleza interior y la fe desde temprano. En 1928, siendo una joven estrella de Broadway, se casó con el actor Frank Fay, un devoto católico. Por amor a él, Bárbara se convirtió al catolicismo romano. Aunque ese tumultuoso matrimonio terminó en 1935, la semilla espiritual había sido plantada. En la década de 1950, durante la serie de radio This I Believe, Stanwyck escribió un ensayo revelando cómo la fe la llevó a través de las pruebas. Ella describió ser atropellada por un caballo en el set, que le dijeron que quizás nunca volvería a caminar, y cómo la fe reemplazó al miedo, mientras se forzaba a levantarse, y milagrosamente se recuperó. Creo que la fe es más fuerte que el miedo, y puede vencerlo, afirmó, atribuyendo a la oración y a la determinación el haber desafiado las predicciones sombrías del médico. En pantalla, Stanwyck a menudo interpretaba a mujeres de fuerte voluntad, pero fuera de pantalla, reconocía una fuerza superior guiándola. Colegas notaron que, a pesar de su imagen de mujer dura, Bárbara se deslizaba en la parte trasera de las iglesias de Hollywood para encender velas y agradecer por su éxito. En sus últimos años, se dedicó a obras de caridad silenciosas, reflejando el lado compasivo de una estrella conocida por papeles duros. El viaje de Barbara Stanwyck fue complejo. No mostraba abiertamente su piedad, pero aquellos más cercanos a ella sentían la constante influencia de su fe privada. En sus propias palabras, creer en Dios era esencial, la columna invisible que hacía inquebrantable a esta mujer ferozmente independiente. Spencer Tracy. La conciencia de Spencer Tracy fue moldeada por una fuerte fe católica y una buena dosis de culpa católica que lo siguió durante toda su vida. Educado por maestros jesuitas en su juventud, Tracy una vez consideró el sacerdocio antes de que lo atrapara la actuación. Alcanzó la fama como uno de los mejores actores de Hollywood, pero nunca se desprendió de la influencia de la iglesia en sus decisiones personales. En 1923, Tracy se casó con Louise Treadwell en una ceremonia católica, y aunque su relación se fue tensionando con los años, él se negó a romper el vínculo matrimonial. El divorcio no era una opción para Spencer, un católico estricto que creía profundamente en el voto hasta que la muerte nos separe, por lo que permaneció legalmente casado con Louise hasta el día de su muerte. Esta convicción moral arrojó una larga sombra sobre el celebrado romance a largo plazo de Tracy con Katharine Hepburn. Su fe no le permitía reconocer públicamente su amor ni terminar su primer matrimonio. Amigos observaban el tormento en los ojos de Spencer mientras equilibraba la devoción con el deseo. Ese conflicto interno también alimentó algunas de sus mejores actuaciones, otorgándoles una gravedad palpable. Tracy a menudo gravitaba hacia papeles que reflejaban sus valores. Ganó un Oscar como el padre Flanagan en Boys Town, 1938. Luego hizo un gesto notable, regalando la estatua dorada al verdadero padre Flanagan y el hogar de los chicos como tributo. De hecho, Tracy interpretó a sacerdotes con una empatía memorable, desde San Francisco hasta el Diablo, a las 4 en punto. Aquellos que lo conocían bien dicen que Spencer encontraba consuelo en el confesionario y en la misa diaria, especialmente en los últimos años, cuando la mala salud se cernía. Jane Wyman. El viaje de Jane Wyman la llevó del estrellato de Hollywood a una sincera devoción católica a mitad de su vida. La actriz ganadora del premio de la Academia y primera esposa de Ronald Reagan se convirtió al catolicismo romano como adulta en 1953, una experiencia que abrazó con característica determinación. Wyman se convirtió en miembro de la Tercera Orden Dominica, una laica asociada con la Orden Dominica, y era tan ferviente en su nueva fe que fue enterrada vistiendo el hábito de una monja dominica décadas después. Su conversión siguió a un periodo de agitación personal. 2 divorcios y la trágica pérdida de su hija bebé habían dejado a Jane buscando
un significado más profundo. Ella lo encontró en la Iglesia Católica. Después de ingresar a la fe, Wyman, famosa por nunca volver a casarse, eligió vivir las enseñanzas de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. En su lugar, dedicó sus energías a la caridad. Los feligreses de su iglesia, en Palm Desert, a menudo veían a Jane rezando en silencio durante la misa diaria. Donó $100,000 para construir su iglesia local de la parroquia Sagrado Corazón y era conocida por financiar escuelas y hospitales católicos de manera anónima. En Hollywood, la glamorosa actriz incorporó sus creencias en su trabajo. Produjo y protagonizó proyectos inspiradores y más tarde condujo un exitoso programa de televisión, asegurándose de que cada episodio terminara con un mensaje moral. En la década de 1980, Wyman regresó al ojo público, interpretando a una matriarca en un drama de horario estelar, pero insistió en mantener la dignidad y evitar cualquier contenido lascivo en la serie. Anne Blythe. Anne Blythe, conocida por sus papeles amables y su voz de canto angelical, construyó su carrera sobre una base de fe católica. Fue criada por una madre irlandesa católica devota y permaneció como una católica devota toda su vida. Hollywood en los años 40 podía ser un campo minado moral, pero Blythe lo navegó con gracia y principios. Aunque alcanzó la fama interpretando a la venenosa hija Veda en Mildred Pierce, fuera de la pantalla, el comportamiento de Anne era totalmente opuesto: amable, humilde y piadosa. Se convirtió en parte de una colonia unida de actores católicos en Hollywood. Junto a amigos como Irene Dunne y Loretta Young, Blythe participó en la Catholic Actors Guild y prestó su talento a los medios religiosos. En el programa de radio Family Theater, un programa creado para promover la oración familiar, Anne Blythe hizo apariciones frecuentes, incluso interpretando a la Virgen María en un drama navideño de 1949, con su voz clara y lírica. Más tarde apareció en discusiones televisivas para una organización basada en la fe que abogaba por la alfabetización juvenil y el lema: "La familia que reza unida, permanece unida". En 1953, Anne se casó con el Dr. James McNulty en una espléndida ceremonia de boda católica y juntos criaron a 5 hijos, reforzando su creencia de que su vocación como esposa y madre era lo primero. Los ejecutivos del estudio sabían que Blythe rechazaría guiones que chocaran con su moral. No tenía interés en escándalos ni en roles atrevidos. Irene Dunne. Irene Dunne se comportaba con una gracia casi regia, sustentada por una devoción diaria a su fe católica. Apodada la primera dama de Hollywood, Dunne era tan famosa por su refinado carácter fuera de la pantalla como por sus 5 actuaciones nominadas al Oscar. Católica de cuna nacida en Kentucky, Irene siguió siendo una laica católica devota toda su vida. Se convirtió en comulgante diaria, asistiendo a misa cada mañana para recibir la Eucaristía. Incluso en el apogeo de su carrera en los años 1930 y 1940, cuando iluminó la pantalla en clásicos como The Awful Truth y I Remember Mama, Dunne nunca faltó a los servicios dominicales en su parroquia de Beverly Hills. Los colegas a menudo la veían rezar en silencio en el set antes de una escena difícil. Una vez rechazó un papel porque requería un traje atrevido, diciendo que traicionaría su sentido de la modestia. Más allá de Hollywood, Irene Dunne puso su fe en acción. En 1949, fue galardonada con una medalla prestigiosa por una importante universidad católica como la laica sobresaliente del año, un reconocimiento por sus obras de caridad y vida ejemplar. Más tarde, fue honrada por el Papa por su servicio a la Iglesia. Después de retirarse del cine, Dunne fue nombrada por el presidente como delegada de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, donde su defensa del alivio para los refugiados reflejó su compasión y sentido de responsabilidad global. Pat O'Brien. Pat O'Brien a menudo interpretaba sacerdotes en pantalla, un paralelo adecuado a su propia vida devota. El actor irlandés-americano jovial, mejor recordado como el padre Connolly, de buen corazón en Ángeles, con caras sucias, y como el entrenador de fútbol en la vida real, Knute Rockne en Knute Rockne, todo americano, se mantuvo firme en su fe durante más de 50 años en el entretenimiento. "Mi fe es mi vida", escribió O'Brien una vez simplemente. Criado en un hogar fervientemente católico en Milwaukee, Pat siempre siguió siendo un monaguillo de corazón, incluso cuando se convirtió en una estrella de la caracterización en Hollywood. Fue miembro fundador del gremio de actores católicos y activo en organizaciones benéficas católicas, prestando su famoso nombre a causas, desde orfanatos hasta campañas de bonos de guerra. En los platós de cine, O'Brien se ganó la reputación de organizar reuniones de oración improvisadas y animar a los jóvenes coprotagonistas a mantener la fe en el despiadado mundo del cine. En casa, él y su esposa criaron a sus 4 hijos con rosarios familiares cada noche. Pat atribuyó la estabilidad de su matrimonio de más de 50 años a su devoción compartida. Incluso cuando la época dorada de Hollywood se desvanecía, la fe de O'Brien brillaba intensamente.
En 1953, publicó un artículo testificando que la oración que su madre le enseñó de niño estableció el estándar para vivir toda su vida. A menudo decía que no cambiaría su fe católica por todas las recompensas del mundo. Rosalind Russell se movía sin esfuerzo entre las comedias rápidas y los dramas elegantes, pero detrás de escena se apoyaba en la fe durante las pruebas de la vida. Nacida en una familia católica irlandesa americana en Connecticut, Ross fue educada por monjas en el colegio y solidificó su devota base. Durante la década de 1940, Russell fue una de las actrices más populares de Hollywood. Sin embargo, siempre siguió siendo una católica devota y una parroquiana activa en Beverly Hills. En su apogeo, Rosalind ganó múltiples premios, pero nunca permitió que la fama eclipsara sus creencias. Ayudó a fundar la Catholic Motion Picture Guild junto a compañeros como Loretta Young y encontraba tiempo para rezar en el set. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rosalind y su esposo acogieron a un niño refugiado danés, un acto de caridad inspirado por su fe. En 1946, Russell protagonizó un drama cuyos temas de servicio y sacrificio resonaron con ella. Más tarde en su vida, cuando interpretó a una madre superiora junto a Hayley Mills, Rosalind infundió al personaje la calidez inspirada por las monjas que admiraba en la vida real. Fuera de la pantalla, Russell enfrentó sus propias dificultades, una larga batalla con la artritis reumatoide y una lucha contra el cáncer de mama. Ella atribuía la oración y su firme credo católico por darle fuerza. «Creo en el poder de la fe cuando las cosas parecen desesperadas», le dijo a un periodista en un momento difícil, recordando cómo el esposo agnóstico de una amiga encontró a Dios después de sobrevivir a un accidente de avión, una historia que compartió en una revista cristiana. En 1973, la Academia homenajeó a Rosalind Russell con un premio humanitario por su labor benéfica, Gary Cooper. Gary Cooper, el lacónico vaquero de innumerables películas del oeste, experimentó una profunda transformación espiritual en sus últimos años. Durante la mayor parte de su carrera, Cooper fue visto como el hombre de hombres, un alto y tranquilo occidental que personificaba la tenacidad estadounidense en películas como Solo ante el peligro y El sargento York. Sin embargo, en privado, Cooper luchaba con problemas personales en la década de 1950. Había sido criado con una sencilla formación protestante en Montana, pero la fe no había sido central en su vida adulta. Eso comenzó a cambiar después de un fatídico viaje a Roma. En 1953, mientras estaba en Italia para promocionar una película, Cooper llevó a su esposa e hija al Vaticano. Conocer al Papa y recorrer sitios sagrados despertó algo en él. A medida que pasaban los años, el actor, que se había desviado en su matrimonio y sufría úlceras por el estrés, comenzó a buscar consuelo más allá de las luces vacías de Hollywood. Empezó a asistir calladamente a la iglesia con su familia más regularmente, sentándose en el último banco, con la cabeza inclinada. Su hija más tarde señaló que lo hacía por su propia voluntad, buscando más estabilidad en la vida. En abril de 1959, a los 57 años, Gary Cooper dio el paso que le cambió la vida al ser bautizado e ingresar formalmente a la Iglesia Católica Romana. Les dijo a sus amigos que era lo mejor que había hecho y se preguntaba por qué no lo había hecho antes. La conversión le trajo a Cooper una paz palpable. No mucho tiempo después, fue diagnosticado con cáncer. A medida que su salud empeoraba, el recién convertido católico demostró una gracia notable. Lo que más le ayudó fue su religión, dijo su esposa de esos días difíciles. Postrado en cama, Cooper rezó el rosario e hizo su confesión. «Sé que lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. No tengo miedo del futuro», le dijo a su familia con calma. Rock Hudson. El acto final de Rock Hudson fue uno de reconciliación, volviendo a la fe de su juventud al enfrentarse con la mortalidad. En las décadas de 1950 y 1960, Hudson era el epítome del galán apuesto, protagonizando romances y comedias brillantes. Había sido criado como católico romano, aunque en sus jóvenes días en Hollywood raramente practicaba e incluso a veces se llamaba a sí mismo ateo. Las realidades de ser un hombre gay en el armario en esa época quizás lo hicieron sentirse distante de la iglesia. Sin embargo, quienes conocieron a Rock describieron una bondad innata y cierta reverencia justo debajo de su fachada bromista. En 1984, a Hudson le diagnosticaron SIDA, en un momento en que la enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte y tenía un gran estigma. A medida que su salud se deterioraba, algo cambió en Rock. Viejos amigos, como la actriz Susan Stafford, se acercaron para apoyarlo. En las semanas finales de Rock, en 1985, Stafford, una cristiana devota, organizó la visita de un sacerdote católico al lado de la cama de Hudson. El hombre que había sido nominalmente católico de niño, ahora acogía las oraciones del sacerdote. Según Stafford, Rock hizo un acto sincero de contrición y aceptó a Cristo solo unas horas antes de morir.
Incluso recibió el sacramento de la unción de los enfermos, la última bendición de la iglesia. Su publicista señaló que una semana antes del fallecimiento de Hudson, había pedido en silencio un sacerdote, indicando un regreso a la fe que había dejado de lado hace mucho tiempo. El 2 de octubre de 1985, Rock Hudson falleció a los 59 años. En su funeral en Los Ángeles, había tantas enfermeras y sacerdotes como estrellas de cine presentes, todos rezando por el hombre amable que había redescubierto la esperanza en Dios al final. Claudette Colbert. Claudette Colbert, elegante y ingeniosa, vivió discretamente según los valores inculcados por su educación católica. Nacida en París y bautizada Émilie Claudette Chauchin, emigró a Nueva York de niña y fue criada en una familia católica francesa. Aunque Colbert rara vez hablaba públicamente de su religión, quienes la conocían sabían que su fe era profunda. En Hollywood, Claudette se convirtió en una de las estrellas más brillantes de los años 30, ganando un Oscar por Sucedió una noche. En medio de ese éxito vertiginoso, mantuvo los pies en la tierra. A veces asistía a misa en Good Shepherd en Beverly Hills y era amigable con la comunidad de actores católicos. Su nombre aparece entre los miembros del Catholic Actors Guild en los años de guerra. En los sets de filmación, el profesionalismo de Colbert era legendario. Trataba a todos con justicia y calidez, reflejando la regla de oro que había aprendido de niña en clases de catecismo. También tenía buen ojo para guiones que afirmaban virtudes. En Madame Ace, uno de sus últimos proyectos, Colbert insistió en que los elementos morales redentores de la historia fueran enfatizados sobre cualquier sensacionalismo. A lo largo de su vida, fue generosa, pero prefería que sus obras de caridad se realizaran discretamente. Amigos recuerdan cómo escribía cheques para orfanatos católicos y enviaba fondos de regreso para apoyar una iglesia en la aldea en Francia donde nació. En 1961, Claudette se retiró a una vida tranquila con su segundo esposo en Barbados. Allí, cada domingo, se podía ver a la glamurosa actriz deslizándose en un banco de madera en la iglesia de Santo Domingo. Gene Autry. Gene Autry, el vaquero cantante de Hollywood, llevaba una fe cristiana hogareña tan cierta como llevaba su guitarra. Uno de las estrellas más queridas de los westerns y la radio, Autry se hizo famoso por su código de ética del vaquero, un conjunto de 10 principios que él esperaba que todo vaquero y fanático viviera. Entre ellas estaban las directivas de que un vaquero nunca se aprovecha de manera injusta y que un vaquero está libre de intolerancias raciales y religiosas. Implícita en el código de vaquero de Autry estaba la clase de moralidad de la regla de oro enseñada en las escuelas dominicales de toda América. De hecho, Gene Autry creció yendo a la iglesia en Texas y a menudo acreditaba esas primeras lecciones como la base de su fuerte sentido del honor. A medida que su fama creció en la década de 1940, Autry encontró formas de combinar entretenimiento con inspiración. Grabó Here Comes Santa Claus y éxitos seculares. Sí, pero también álbumes como Gene Autry canta canciones de fe. Puso su cálido barítono en himnos como Peace in the Valley y Bless This House, llevando la música gospel a audiencias masivas. En su popular programa de radio, Melody Ranch, Gene ocasionalmente se despedía diciendo que el buen señor te tome cariño. Durante la Segunda Guerra Mundial, Autry sirvió en uniforme y a menudo se le veía tocando una guitarra y cantando suavemente, la Biblia sobre la mesa y la bandera en la pared, a los soldados nostálgicos, recordándoles la fe y los valores de casa. En sus películas, los personajes de Autry con frecuencia se detenían para dar gracias o citar las escrituras, toques inusuales que lo hicieron querido por el público familiar. Más tarde en la vida, el vaquero convertido en empresario multimillonario nunca perdió su piedad sencilla. Greer Garson. El exterior sereno de Greer Garson ocultaba una profunda fe personal. Los amigos recuerdan cómo citaba las escrituras de memoria en sus últimos años. La actriz británica pelirroja, famosa por Mrs. Miniver y su comportamiento digno, adoptó un cristianismo más ferviente después de mudarse a América. Criada como anglicana en Irlanda del Norte e Inglaterra, Greer siempre había sido espiritual, pero fue a mediados de su vida, después de sobrevivir al Blitz en Londres y encontrar el amor en Texas con su esposo, que realmente floreció en la fe. Estableciéndose en Dallas en la década de 1960, Garson se unió a una congregación presbiteriana y se convirtió, como describió su pastor, en una cristiana verdaderamente sólida, cuya vida se caracterizaba por la adoración, la generosidad y las buenas obras. Garson asistía a los servicios todos los domingos, a menudo leyendo la lección de la Biblia con su voz refinada. No solo asistía, participaba. La actriz ganadora del Oscar enseñaba una clase de escuela dominical para adultos, compartiendo ideas de la literatura y relacionándolas con los evangelios.
En su comunidad de rancho, organizó colectas de caridad para hospitales y era conocida por sentarse junto a la cama de amigos enfermos, leyéndoles sus salmos favoritos. Un sacerdote que visitó a Greer en sus últimos años se mostró asombrado cuando, al no tener una Biblia a mano, comenzó a parafrasear el Salmo 23, solo para que Garson lo terminara perfectamente de memoria, línea por línea. Su Biblia personal, muy usada y llena de notas manuscritas, daba testimonio de horas de devoción privada. Cuando Greer Garson murió en 1996, a los 91 años, su funeral se llevó a cabo en una iglesia presbiteriana, donde cientos acudieron para celebrar una vida vivida con gracia y serena fe. Phyllis Calvert. La inocencia en pantalla de Phyllis Calvert reflejaba principios genuinos fuera de ella, arraigados en la fe y la familia. Una protagonista de los melodramas de Gainsborough en Gran Bretaña en los años 1940, Calvert a menudo interpretó heroínas virtuosas en películas como El hombre de gris y La Madonna de las 7 lunas, papeles que reflejaban su propia naturaleza dulce y amable. Criada en un hogar de la Iglesia de Inglaterra en Londres, a Phyllis se le enseñó a valorar la bondad, la honestidad y la humildad. Esos valores nunca la abandonaron, incluso cuando se convirtió en una de las principales estrellas de cine del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras otras actrices perseguían el glamour de Hollywood, Calvert ponía a su familia primero. Se casó con el actor Peter Murray Hill en 1941 y formó una familia durante el apogeo de su carrera, sin temor a alejarse del centro de atención para criar a sus hijos. Sus compañeros de reparto hablaban de la presencia calmante de Phyllis en el set. A menudo se la veía en un rincón tranquilo entre tomas, quizá diciendo una oración en silencio o leyendo un folleto devocional que le había dado su madre. En 1949, Calvert asumió el papel en la película La Madonna Dorada, interpretando a una mujer que descubre una pintura preciada de la Virgen María y aprende a respetar su importancia espiritual para un pueblo italiano. Los temas del guión sobre la fe y la redención resonaron con Phyllis, quien abordó el papel con reverencia, diciendo que era un honor interpretar a alguien que llega a apreciar el poder de la fe. En su vida privada, Phyllis Calvert estaba activa en su parroquia anglicana, organizando banquetes de caridad e incluso narrando lecturas de la Biblia en los servicios festivos con su pulida elocución. Según todos los informes, se mantuvo humilde. Cuando fue presentada a la joven Audrey Hepburn en un evento en Londres, Phyllis le aconsejó suavemente: «Mantén tu fe ante todo, querida. Te irá bien», y le presionó una pequeña cruz en la mano de Audrey como símbolo. Phyllis Calvert vivió hasta los 87 años, querida por sus películas, pero aún más por su constante bondad. En una era de agitación, se mantuvo como una rosa inglesa arraigada en un suelo rico, nutrida por la fe, floreciendo con integridad. Ruth Hussey. La luminosa sonrisa de Ruth Hussey ocultaba un espíritu resuelto de fe. Mejor conocida por su actuación nominada al Oscar como la astuta fotógrafa en The Philadelphia Story, 1940, Hussey era en realidad una católica devota que creía profundamente en el poder de la oración. Nacida y criada en Providence, Rhode Island, Ruth perdió a su padre a una edad temprana y atribuía la fe de su madre a haber guiado a la familia a través de las dificultades. Al llegar a Hollywood, la actriz morena se unió rápidamente a la Catholic Actors Guild y formó amistades para toda la vida entre sus miembros. En 1942, Ruth se casó con el agente de talentos Bob Longanecker en la histórica misión de San Juan Capistrano en San Antonio, caminando literalmente por el pasillo de una capilla centenaria para decir sus votos. Tendría 3 hijos, criándolos en la iglesia y enseñando en la escuela dominical entre proyectos cinematográficos. Los colegas de Hussey a menudo señalaban que irradiaba una cierta tranquilidad. Quizás eso nunca fue más puesto a prueba que en 1953, cuando le pidieron a Ruth que interpretara a la Virgen María para un episodio especial televisado de un programa basado en la fe. Inicialmente, estaba atónita ante la idea misma de interpretar el papel de la Santísima Madre, pero con el aliento del productor, Ruth aceptó. Más tarde escribió que oró intensamente por orientación, y al final, la experiencia profundizó su fe inmensurablemente. Después de la filmación, una amiga cercana en duelo acudió a Ruth buscando esperanza. Hussey le contó cómo interpretar a María había afirmado su creencia de que Dios escucha nuestras penas. Saco consuelo e inspiración de la religión, le dijo a su amiga, quien finalmente vio su rostro iluminarse con comprensión. Ruth Hussey pasó sus últimos años participando en grupos de oración y organizaciones benéficas católicas en California. Cuando murió en 2005 a los 93 años, su misa fúnebre se llenó de familiares y amigos cantando su himno favorito, el Magnificat, Mi alma magnifica al Señor. Era la misma canción que María canta en las Escrituras, palabras apropiadas para celebrar el alma de una mujer que magnificó el amor de Dios en todo lo que hizo. June Haver.
El estrellato de June Haber en los años 1940, como una ingenua musical de voz dorada, la posicionó como la heredera de Betty Grable en 20th Century Fox. Pero a los 26 años, sorprendió a la industria al renunciar, eligiendo un convento sobre Hollywood. Creada como protestante en Illinois, Haber se convirtió al catolicismo a los 18 años, inmersa en la caridad y donaciones. Las crisis personales profundizaron su fe. La negación de la anulación de su primer matrimonio y la muerte repentina de su prometido Rick la llevó a ofrecerse como voluntaria en el Hospital St. John's de Santa Mónica, rezando junto a las Hermanas de la Caridad. En 1953, después de completar The Girl Next Door, Haber sorprendió a su estudio al retirarse para unirse al convento de las Hermanas de la Caridad en Kansas. Vestida con el hábito de novicia, abrazó la vida ascética, pero enfermó a los pocos meses, lo que provocó su salida. No desanimada, se casó con Fred McMurray en 1954, forjando una relación de 37 años, llena de vida familiar y misa diaria. Adoptaron 2 hijas, mientras Haber permanecía dedicada a organizaciones benéficas católicas, visitando conventos con frecuencia. Robert Taylor. Las facciones cinceladas de Robert Taylor lo convirtieron en el protagonista por excelencia de MGM. Sin embargo, detrás de la persona de héroe romántico se encontraba un hombre anclado en principios cristianos tranquilos. Nacido como Spangler Arlington Briault en Nebraska, creció inmerso en las tradiciones metodistas, cantando en el coro de su iglesia y absorbiendo los valores del medio oeste de sus padres. Estas raíces moldearon su vida privada, incluso cuando Hollywood lo lanzó al estrellato a través de películas como Camille y El puente de Waterloo. Mientras sus compañeros se deleitaban en los excesos, Taylor prefería las noches de práctica de violonchelo o jugar al bridge, su brújula moral evitando las tentaciones de Hollywood. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Marina sirviendo como instructor de vuelo con convicción patriótica. Años después, filmando Quo Vadis en Roma, Taylor se sintió conmovido por la historia de los primeros mártires cristianos. La conversión de su personaje reflejaba su propia reverencia por la fe. Recibió una bendición papal en el set, un momento que describió como profundamente arraigado. A medida que la edad de oro de Hollywood se desvanecía, Taylor se convirtió en un estadista veterano del cine, con su dignidad intacta. En privado profundizó su viaje espiritual, asistiendo a servicios presbiterianos con su esposa durante sus últimos años. Diagnosticado con cáncer de pulmón, enfrentó la enfermedad con el estoicismo de sus héroes de pantalla, extrayendo fuerza de sus creencias de toda la vida. Su funeral en 1969 reflejó su naturaleza sencilla, un servicio simple en la iglesia de Westwood, con himnos como Abide with Me. Sin espectáculo, solo escritura y un tranquilo recuerdo. En una era de moral cambiante, la vida de Robert Taylor fue un testimonio de integridad duradera, demostrando que la fe podía coexistir con la fama. El educado chico de Nebraska, moldeado por los bancos de la iglesia y las virtudes familiares, nunca se fue realmente. Simplemente aprendió a navegar la fama sin perder su alma.